Algunos fieles me han hecho conocer la preocupación acerca de cómo deben recibir la Sagrada Comunión, particularmente en este tiempo de pandemia. Ciertamente tenemos sobre esto normas bien claras porque la Conferencia Episcopal Argentina al comienzo de la pandemia nos ha sugerido que comulguemos en la mano. Y es una sugerencia, es decir, encuentra conveniente, por el peligro del contagio, que nosotros la recibamos de esta forma, que está autorizada desde 1996 en nuestro país, pero que es un derecho de los fieles. Por eso es una sugerencia de la Conferencia Episcopal a los fieles que tienen todo el derecho de aceptarla y tienen todo el derecho de seguir comulgando en la boca, porque es un derecho que les compete a ellos. Vieron que cuando uno da la comunión hay un ministro de la comunión. El ministro de la comunión es el sacerdote que entrega la Eucaristía, pero no es un derecho del ministro, sino que es un derecho del fiel. Es decir, que ustedes tienen que decidir, escuchando la sugerencia oportuna de la Conferencia Episcopal, ponderando esa sugerencia con muchas otras cosas. Hay médicos, por ejemplo, que se han expedido acerca de que no hay una mayor peligrosidad en la transmisión del virus en la comunión en la boca que en la comunión en la mano, y por lo tanto se trata de un derecho del fiel. Y en eso nosotros los sacerdotes tenemos que ser muy especialmente cuidadosos con la sensibilidad del fiel en cuanto a su derecho, a su legítimo derecho de comulgar como le parezca más oportuno. Les leo una respuesta que da la Sagrada Congregación para el culto divino sobre la comunión. Ustedes saben que si bien originalmente en los primeros años de la vida de la Iglesia se dio la práctica de comulgar en la mano, después se estableció como única posibilidad la comunión en la boca, estando de pie o estando de rodillas, según como lo dispusiera el derecho particular de cada lugar, pero siempre respetándose el derecho universal, es decir, el fiel puede comulgar de pie o puede comulgar de rodillas, porque hay un derecho universal que lo ampara. En la Argentina, por ejemplo, la forma ordinaria de comulgar es de pie y en la boca. Y en el año 1996 se pidió a la Santa Sede el reconocimiento de esta forma de comulgar en la mano. Y la Santa Sede lo autorizó. Y así se autorizó en casi todas las diócesis de nuestro país, menos en la diócesis de San Luis. Entonces está autorizada, lo cual no quiere decir que sea obligatoria. Y justamente la Sagrada Congregación dice, la nueva forma de entregar la comunión no debe ser impuesta de manera que sea excluida la práctica tradicional. Al hablar de la práctica tradicional se refiere a la comunión en la boca. Es una materia muy seria y por lo tanto en los lugares donde se permita esta nueva práctica, la comunión en la mano, todos los fieles deben tener la opción de recibir la comunión en la lengua, aunque otras personas la estén recibiendo en la mano. Las dos maneras de recibir la comunión pueden, sin duda alguna, llevarse a cabo en el mismo acto litúrgico. Hay un doble propósito en esto, que nadie encuentre en este nuevo rito algo que altere su devoción personal a la Eucaristía, y que este sacramento, que es fuente y causa de unidad, no se transforme en ocasión de discordia entre los fieles. Fíjense
qué claro es esta respuesta y qué contundente. Y entonces tenemos que ser sumamente cuidadosos de mantener este principio de unidad en la diversidad, y tenemos que ser sumamente cuidadosos al derecho que tienen los fieles de recibir el cuerpo de Jesucristo, ¿no es cierto?, su presencia real en la Eucaristía, real y sustancial en la Eucaristía, de la manera que le parezca más propia. Entonces les digo solamente unas especificaciones para que quede claro. Se trata de un derecho de los fieles, no de un derecho de los ministros, por lo tanto, ni del sacerdote ni del obispo. Se trata de un derecho general y por lo tanto, en una situación particular como la que estamos viviendo, puede haber una sugerencia y puede esa sugerencia ser muy bien atendida, pero no se puede imponer, porque justamente tenemos que ser muy delicados en este asunto que puede traer discordia y que de hecho vemos que ha traído discordia. Bueno, también entender que la comunión en la mano, por más que en algunos lugares se haya establecido bastante rápidamente, muchas veces porque los sacerdotes algunas veces la han casi impuesto, lo cual no correspondería, no deja de ser algo relativamente reciente, ¿no es cierto? Si es del año 96, imagínense que todavía no han pasado ni 25 años y la gente en sus prácticas religiosas no es tan fácil para aceptar novedades. Y por lo tanto hay que respetar, ¿no es cierto?, esa persona que siempre ha comulgado en la boca y que se resiste a comulgar en la mano. Yo personalmente no encuentro ninguna dificultad en cuanto a la honra de Dios con respecto a comulgar en la mano. Simplemente me parece que hay que tener un mayor cuidado en dos aspectos. Uno es en las partículas, es decir, si uno recibe la comunión en la mano, tiene que mirarse la palma de la mano para ver si quedaron partículas. Y si quedaron partículas, tiene que comulgarlas, porque ese sería uno de los peligros, que en general no pasa cuando nosotros ponemos la comunión directamente en la boca del fiel. El otro peligro es las profanaciones, porque en algún caso podría alguien poner la mano y parecer que comulga, pero llevarse la comunión para una profanación. Ahí tiene que estar la habilidad del ministro y también de los otros fieles que están participando en el momento de la comunión, de ver que la persona verdaderamente comulgue delante del sacerdote y que el sacerdote tenga la certeza de que no pueda robarse la Eucaristía. Aun cuando tampoco la comunión en la boca tenga esa certeza, porque ha pasado, ¿no es cierto?, que algunas personas para robar Eucaristías hayan ahuecado, ¿no es cierto?, la boca para poder recibirla, pero después sacarla. Es decir, que tenemos que estar siempre atentos a estas cosas. Así que personalmente yo no encuentro una razón para resistirse a la comunión en la mano. Tampoco personalmente encuentro una gran peligrosidad en dar la comunión en la boca. Yo soy sacerdote, hace 29 años, doy la comunión en la boca a quien me lo pide, porque entiendo que es un derecho de los fieles y no un derecho mío. Simplemente trato de evitar, en la forma en que tomo la Eucaristía y en la forma en que la deposito en la boca del fiel, el que no llegue a tocar la saliva de la persona en la cual se podría llegar a transmitir ese virus, y hoy particularmente este virus que tanto tememos. Es decir, que me parece que en realidad tenemos como que llamarnos
a la tranquilidad, ¿no? También está mal que haya fieles que digan que la comunión no puede transmitir el virus, porque eso no es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que Jesús está presente realmente en la Eucaristía, pero bajo las especies del pan y del vino. Es decir, que el pan y el vino siguen produciendo efectos que se producen en sus accidentes. Por ejemplo, el pan engorda, el vino embriaga. Entonces, el pan puede pudrirse, ¿no es cierto? De hecho, por eso nosotros lo renovamos con una cierta frecuencia. El vino podría vinagrarse, ¿no es cierto? Por eso nosotros no guardamos la sangre de Cristo en el sagrario, salvo en un caso muy extraordinario, para darle a algún enfermo que no pueda recibirla bajo la especie del pan. Entonces, tampoco está bien pensar que no pudiera haber un virus en la Eucaristía. Claro que puede haber un virus. A nosotros nos consta que si dejamos una hostia mucho tiempo, esa hostia puede llegar a corromperse, puede llegar a pudrirse, puede llegar a tener hongos. Entonces, tampoco está bien, ¿no es cierto? Algunos fieles que dicen, no, la Eucaristía no podría transmitir un virus. Sí, en realidad sí, no el cuerpo de Cristo, ciertamente, pero sí esos accidentes bajo los cuales está presente sustancialmente Jesús, porque lo que está es la sustancia de Jesús, pero no los accidentes de Jesús, si no veríamos su cuerpo glorioso, ¿no es cierto? Y nosotros lo que vemos es pan y vino. Entonces, pienso que todos tenemos que llamarnos a la reflexión, ¿no? Los ministros de este sacramento, ser muy cuidadosos en respetar la sensibilidad del fiel, que es el que tiene el derecho de elegir la forma en que lo va a hacer. Y los fieles también ser muy conscientes de hacerlo de la manera que evite totalmente la posibilidad de contagio, no solamente por ellos mismos, porque evidentemente ellos podrían asumir ese riesgo, pero también podrían contagiar al ministro o podrían contagiar a la persona que viniera a comulgar después de ellos. Pero pienso que cuidando mucho la forma de distribuir la comunión, teniendo cerca por si en algún momento uno sintiera que al dar la comunión en la boca ha tocado la boca de la persona, entonces tener alcohol en gel como para desinfectarse inmediatamente y no tener que seguir dando la comunión al próximo sin hacerlo en el medio. Me parece que es algo bastante sencillo y que en realidad lo que tenemos que tratar en este tiempo es de ver la forma de recuperar la posibilidad de recibir los sacramentos y de estar presencialmente en la misa, porque ya llevamos mucho tiempo sin hacerlo, y no entrar en estas discusiones que son tan odiosas, que son confusas, ¿no es cierto? Y que no tenemos que confundirnos, porque la doctrina de la Iglesia siempre es muy clara. Y por eso es lo lindo, ¿no es cierto? Que si nosotros averiguamos, siempre vamos a encontrar una respuesta muy definitiva. Entonces, la Conferencia Episcopal nos está sugiriendo, una sugerencia no es una orden, existe la posibilidad de comulgar en la mano y existe la posibilidad de la comunión en la boca. Esa determinación de la forma no le corresponde al ministro, sino que le corresponde al fiel que la recibe. El ministro tiene que ser sumamente cuidadoso con la sensibilidad de ese fiel que la recibe y no obligarlo a hacer una cosa que pudiera traerle un problema de conciencia, aun cuando ese problema de conciencia pudiera ser exagerado o hasta equivocado. Bueno, espero que esto les haya aclarado. Siempre mi voluntad es tratar de no decirles mi opinión, porque en el fondo no importa mucho lo que piensa el Padre Pérez, sino decirles lo que uno ha estudiado, aprendido, ¿no es cierto?, como la doctrina de la Iglesia, y tratar de ser alguien que les hable de lo que dice la Iglesia, no de lo que pienso yo. Así que les doy la bendición, que Dios los bendiga y los proteja
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.